Permítame compartir acerca de lidiando con el dolor y la pérdida, el duelo. Algunos consejos prácticos para los que están pasando por el duelo. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Nada en la vida puede prepararnos para la muerte de un ser querido, ya sea que la muerte sea el resultado de un accidente repentino o una enfermedad sostenida, siempre nos toma por sorpresa. La muerte es tan profundamente personal e increíblemente final que nada nos puede preparar emocionalmente cuando llega. Con cada muerte hay una pérdida. Y con cada pérdida habrá dolor. La pena no va y viene en un marco de tiempo estimado, algo ordenado, confinado. Podemos pensar que ya pasó el tiempo de dolores, de angustia, pero nuevamente llega otra ola de dolor y nos empuja a revisar los recuerdos, el dolor, el miedo. A veces tratamos de resistir las demandas del duelo. Queremos evitar este camino cruel de dolor. Luchamos con nosotros mismos, lo que sentimos, ira, o dejamos de sentir indiferencia. Anestesiamos el dolor con dormir mucho, tomar indebidamente alcohol o fármacos. Nos abrumamos de ser descubiertos en vernos débiles, necesitados, de quizás perdernos en nuestro propio quebrantamiento, de perder la sensatez, el sentido de vida y quizás enloquecer. La sociedad y mucha gente sin saber nos aconseja que superemos este proceso rápidamente. Nos dicen, por ejemplo, tómate unos días, quizás semanas para llorar, pero no te quedes ahí demasiado tiempo. El duelo incomoda a las personas que nos rodean. Nuestros familiares y amigos no saben qué hacer con nuestro dolor. No hay palabras adecuadas que se busquen que puedan consolar las heridas del desconsuelo. La palabra de Dios nos muestra que el dolor es parte necesaria de la sanidad. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Huir del dolor es huir de lo que puede calmar el dolor de nuestra pérdida. El poeta y compositor de himnos William Cowper describió el dolor como medicina. El dolor limpia la angustia de nuestras almas y nos pone de nuevo en el camino de la vida para que podamos movernos hacia adelante. El duelo es el proceso que Dios usa para llevarnos a un lugar de totalidad. El duelo es su gran regalo para nosotros. Es una parte necesaria de nuestro viaje de recuperación. El duelo puede ser el momento más difícil para las personas. En medio de intentar sacar sentido, entender el sentimiento de dolor y pérdida, mientras que vivas tu vida cotidiana, date espacio y tiempo. Sé honesto con tus emociones, no te paralices o aísles y no pierdas la esperanza. Dios está disponible
a través de su palabra para facilitar y consolar mientras buscamos superarnos el dolor. ¿Qué es el duelo entonces? El duelo es una respuesta natural a la pérdida. Es el sufrimiento emocional que sientes cuando te quitan algo o alguien que amas. El dolor de la pérdida es abrumador. Puede experimentar todo tipo de emociones difíciles e inesperadas, desde conmoción o ira hasta incredulidad, culpa, tristeza profunda. El dolor también puede afectar su salud física, lo que dificulta el dormir, comer o incluso pensar con claridad. Estas son reacciones normales a la pérdida y cuanto más significativa sea la pérdida, más intensa será su pena, su proceso del duelo. El duelo de la muerte de un ser querido es a menudo la causa del dolor más intenso, pero cualquier pérdida puede causar dolor. Divorcios o ruptura de relaciones, pérdida de salud, pérdida de un trabajo, pérdida de estabilidad financiera, un aborto espontáneo, la jubilación, la muerte de una mascota, la pérdida de una amistad, pérdida de seguridad después de un trauma o venta de la casa familiar. Cualquiera que sea su pérdida es algo muy personal y no se avergüence de cómo se siente ni crea que de alguna manera es solo apropiado llorar por ciertas cosas. Existen formas saludables de lidiar con el dolor. Con el tiempo, pueden aliviar su tristeza y ayudarlos a aceptar su pérdida, a encontrar un nuevo significado y finalmente seguir adelante con la vida. El duelo es un proceso. El duelo es una experiencia altamente individual. No hay una forma correcta o incorrecta de llorar. Todo depende de su personalidad y estilo de afrontamiento, su experiencia de vida, su fe y cuán significativo fue la pérdida para ti. El duelo lleva tiempo. La sanidad ocurre gradualmente, no puede ser forzada o apresurada. No existe un calendario normal para el duelo. Es importante ser paciente y tener gracia consigo mismo, permitir que se desarrolle el proceso del duelo naturalmente. Muchas veces tenemos estas ideas falsas, incorrectas, mitos acerca del duelo. Por ejemplo, pensar que el dolor desaparecerá más rápido si lo ignoramos. Esto es mentira. La realidad es que intentar ignorar su dolor o evitar que salga a la superficie solo empeorará a largo plazo. Para que haya una restauración real es necesario enfrentar el dolor y lidiar activamente con él. Otra segunda idea falsa es importante ser fuerte ante la pérdida. La realidad es que sentirse triste, asustado es solo una reacción normal a la pérdida. El llorar no significa debilidad. No necesita proteger a su familia o amigos con un frente de valiente. Mostrar tus verdaderos sentimientos te pueden ayudar a ti y a tu familia. Una tercera idea falsa es, si no lloras, significa que no lamentas la pérdida. Muchas personas lloran como una respuesta normal a la tristeza, pero no es la única. Los que no lloran pueden sentir el dolor tan profundamente como los demás. Es posible que simplemente tengan otras maneras de demostrarlo. Cuarto, el duelo debe durar aproximadamente un año. Creencia falsa. La realidad no existe un marco de tiempo específico para el duelo. El tiempo que tome difiere de persona a persona. Quinto, mito o falsedad acerca del duelo. Seguir adelante con tu vida significa olvidarte de tu pérdida. No es así. Seguir adelante significa que has aceptado tu pérdida, pero eso no es lo mismo que olvidar. Puedes seguir adelante con su vida y mantener el recuerdo
de alguien que perdió como una parte importante de usted. De hecho, a medida que avanzamos por la vida, estos recuerdos pueden ayudarnos a definirnos quiénes somos nosotros. ¿Cómo lidiamos entonces con el proceso del duelo? Sufrir una pérdida es una parte inevitable de la vida, pero hay maneras de ayudarnos a sobrellevar el dolor, aceptar el dolor y finalmente encontrar una manera de restablecerse y seguir adelante. Número 1, reconoce tu dolor. Acéptelo, acepte que el dolor puede desencadenar muchas emociones diferentes e inesperadas. Comprenda que su proceso de duelo es exclusivo para usted. Busque el apoyo cara a cara de las personas que se preocupen por usted. Manténgase emocionalmente conectado a otros. Reciba apoyo espiritual y cuídese físicamente. Reconozca la diferencia entre el dolor y la depresión. Estamos hablando sobre cómo lidiar con este proceso del duelo. Hay una psiquiatra en 1969 que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, que introdujo lo que hoy se conoce como las 5 etapas del duelo. Y estas 5 etapas ella lo enumera así. La primera es la negación, cuando uno piensa, esto no me puede estar pasando a mí. La segunda, la ira, cuando pensamos, ¿por qué está pasando esto? ¿O a quién le echo la culpa? La tercera, negación. Haga que esto no suceda y a cambio haré esto. La cuarta, depresión. Estoy demasiado triste para hacer algo. Y la quinta es la aceptación. Estoy en paz con lo que sucedió. Si experimentas algunas de estas emociones después de una pérdida, puede ser útil saber que es una reacción natural y que sanarás con el tiempo. Ahora, no todos los que lloran pasan por todas estas etapas. Y entonces está bien la cosa, no. De hecho, algunas personas resuelven su dolor sin pasar por ninguna de estas etapas. Y si atraviesas por alguna de estas etapas de duelo, probablemente no las vas a experimentar en este orden no secuencial que nos dio esta psiquiatra. Es muy seguro, así que no se sienta fuera de lugar. No se preocupe en que uno debería sentirse así o que se supone que estoy en esta etapa. Nuestro duelo es tan individual como nuestras vidas. El dolor se puede sentir como estar en una montaña rusa llena de altibajos y altibajos con periodos difíciles, intensos, cortos, largos, que a medida que pasa el tiempo puede ayudarnos a superar la pérdida. Incluso años después de una pérdida, especialmente en eventos especiales, como una boda familiar o el nacimiento de un hijo, aún podemos nosotros experimentar una fuerte sensación de dolor, porque recordamos a la persona que debería estar compartiendo con nosotros y ahora no lo está. Algunos síntomas del duelo, síntomas emocionales. El primero es incredulidad, ¿no? Justo después de una pérdida puede ser difícil aceptar lo que pasó. Uno se puede sentir insensible, tener este problema de que no creo lo que ha acabado de suceder. Esta pérdida realmente la niego, no acepto la verdad. Si alguien que amas ha muerto, puedes seguir esperando que aparezca, aunque sepas que se ha ido, ya no vendrá. Incredulidad. Número 2, tristeza. La tristeza profunda es probablemente el síntoma de dolor más universal experimentado. Sentimientos de vacío o desesperación, anhelo o profunda soledad. También puede llorar mucho o sentirse emocionalmente inestable. Tercero, culpa.
Puedes lamentar o sentirte culpable por cosas que hiciste o no dijiste o no hiciste. También puedes sentirse culpable por ciertos sentimientos. Por ejemplo, sentirse aliviado cuando la persona que murió después de una enfermedad larga y difícil. Después de una muerte incluso puede sentirse culpable por no hacer algo para evitar la muerte, incluso si no hubiera podido hacer nada al respecto. Culpabilidad. Cuarto, ira. Si la pérdida no fue culpa de nadie, puede sentirse enojado y resentido. Si perdió a un ser querido, puede estar enojado consigo mismo o con Dios, o con los médicos, o incluso con la persona que murió por abandonarlo. Puede sentir la necesidad de culpar a alguien por la injusticia que se le hizo. Quinto, temor. Una pérdida significativa puede desencadenar en una gran cantidad de preocupaciones y temores. Puede sentirse ansioso, indefenso, inseguro. Incluso puede tener hasta ataques de pánico. La muerte de un ser querido puede generar temores acerca de su propia mortalidad. Usted puede cuestionar su propia vida, de enfrentar la vida sin esa persona o de las responsabilidades que ahora quizás enfrenta solo. Algunos síntomas físicos del duelo: fatiga, náusea, la inmunidad se reduce, nuestro sistema inmune, pérdida o aumento de peso, insomnio, achaques como le decimos nosotros. Busque apoyo para el dolor y la pérdida. El dolor de la pena a menudo puede hacernos sentirnos que nos deseamos retirar de los demás y meternos en nuestra propia caparazón, escondernos del mundo. Contar con el apoyo cara a cara, o sea, de personas, de presencia, es vital para la sanidad de la pérdida. Incluso si no se siente cómodo hablando de sus sentimientos en circunstancias normales, es importante expresarlos cuando está de duelo. Escríbalas, por ejemplo. Si bien compartir su pérdida puede hacer que la carga del dolor sea más fácil de llevar, eso no significa que cada vez que interactúe con amigos y familiares deba de hablar sobre su pérdida. La comodidad también puede venir de estar cerca de las personas que se preocupan por usted. La clave es no aislarse. Un ejemplo práctico es: dirígete a tus amigos y familiares. Apóyese en las personas que se preocupan por usted. Ese orgullo de ser fuerte y autosuficiente no le va a servir de nada. En lugar de evitar a su familia o amigos que se preocupan por usted, acérquese. Pase tiempo con ellos cara a cara y acepte la asistencia que se les ofrece. Acéptelo. A menudo las personas quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Así que indíquenles lo que necesita, ya sea un hombro para llorar, quizá alguien que le ayude a limpiar la casa, cuidar los niños, ayuda con los arreglos del funeral o simplemente alguien con quien pasar el rato. Si no sientes que tienes a alguien con quien puedes conectarte regularmente en persona, nunca es demasiado tarde para construir nuevas amistades. Acepte que muchas personas se sienten incómodas cuando intentan consolar a alguien que está de duelo. El duelo puede ser una emoción confusa, hay veces aterradora para muchas personas, especialmente si ellos mismos no han experimentado una pérdida similar. Pueden sentirse inseguros sobre cómo consolarlo y terminar diciendo o haciendo las cosas mal. Ojo, no use eso como una excusa para retirarse a su caparazón y evitar el contacto social. Si un amigo o ser querido se comunica con usted es porque le importa. Saque consuelo de su fe. Este es un momento crucial cuando nuestras convicciones son amenazadas. Las actividades espirituales que son significativas para uno, como la oración, meditar en la palabra de Dios, asistir a la iglesia,
pueden ofrecer consuelo. Si cuestiona su fe a raíz de la pérdida, hable con un creyente maduro o con el pastor de la iglesia local. Únete a un grupo de apoyo. El dolor puede sentirse muy solo, incluso cuando tienes seres queridos a tu alrededor. Compartir su dolor con otras personas que han experimentado pérdidas similares pueden ayudar. Para encontrar un grupo de apoyo de duelo en su área, comuníquese con los hospitales locales, hospicios, funerarias y centros de asesoramiento. Hable con un terapeuta o consejero de duelo. Si siente que su dolor es demasiado fuerte, busque ayuda profesional de la salud mental. Una persona experimentada puede ayudarlo a superar emociones intensas y los obstáculos para su duelo. Tome precaución de usar las redes sociales para apoyarse o recibir apoyo. O sea prudente. Las páginas conmemorativas en Facebook y otros sitios de redes sociales se han convertido en formas muy populares de informar a una amplia audiencia, por ejemplo, acerca del fallecimiento de un ser querido y buscar apoyo. Además de permitir información práctica como planes del funeral, estas páginas permiten a sus amigos y seres queridos publicar sus propios homenajes o condolencias. También puede alentar a las personas que apenas conocen al difunto a publicar comentarios o consejos bien intencionados pero inapropiados. Para obtener cierta protección puede optar por crear un grupo cerrado en Facebook en lugar de una página pública, lo que significa que las personas deben de ser aprobadas por un miembro del grupo antes de poder acceder al homenaje. Recuerde que si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para llegar a otros, esta no podrá reemplazar el apoyo de la presencia que necesita en ese momento. La importancia del cuidado. Cuídate mientras lloras. Cuando estás de duelo es muy importante que no te descuides. El estrés de una pérdida importante puede agotar rápidamente las energías y las reservas emocionales. Es por eso que cuidar de sus necesidades físicas y emocionales lo ayudará a superar este momento difícil. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, enfrenta tus sentimientos. Puedes tratar de suprimir tu dolor, pero no se puede evitar para siempre. Para sanar debes reconocer el dolor. Cuando se intenta evitar sentimientos de tristeza y pérdida, eso solo prolonga el proceso del duelo. El duelo no resuelto también puede provocar complicaciones como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias y genera en problemas de salud. Expresa tus sentimientos de una manera tangible o creativa. Por ejemplo, escribe sobre tu pérdida en un diario. Si ha perdido a un ser querido, escribe una carta que le diga las cosas que nunca pudo decirles. Haga un álbum de fotos o recortes para poder celebrar la vida de la persona. O muchas personas se involucren en una causa o organización que le era importante para su ser querido. Intente mantener sus pasatiempos e intereses. Hay comodidad en la rutina y volver a las actividades que lo alegran y lo conectan con los demás para poder ayudarlo a aceptar su pérdida y ayudarlo en el proceso del duelo. No deje que nadie le diga cómo sentirse, ni tampoco uno mismo no se diga cómo debe de sentirse. El dolor es propio suyo y nadie más puede decirle cómo se debe sentir en ese momento o cuándo debe de salir adelante y superarlo. Permítase sentir lo que sienta sin vergüenza ni juicio. Por ejemplo, está bien enojarse, gritar, llorar o no llorar. Del mismo modo, está bien reírse, encontrar momentos de alegría. Planifique con anticipación los recordatorios del dolor.
Aquellos días como aniversario, vacaciones y las celebraciones pueden despertar recuerdos y sentimientos. Prepárese para un golpe emocional y sepa que es completamente normal sentirlo. Si está compartiendo un feriado o un cumpleaños con otros familiares, hable con ellos con anticipación sobre sus expectativas y acuerde estrategias para respetar su espacio. Quizás usted va a necesitar ausentarse mientras que se canta el feliz cumpleaños y eso debe de estar bien. Cuide su salud física. La mente y el cuerpo están conectados. Cuando te sientes sano físicamente, estarás en mejores condiciones para enfrentar las cosas emocionalmente. Combate el estrés y la fatiga durmiendo lo suficiente, comiendo bien y haciendo ejercicio según su médico, ¿no? Consulte con su doctor. No use alcohol ni drogas para adormecer el dolor o levantar su estado de ánimo de una manera artificial, ni tampoco para funcionar. Cuando el dolor no desaparece, cuando pasa el tiempo de una pérdida significativa, como la muerte de un ser querido, es normal que los sentimientos de tristeza, entumecimiento o enojo disminuyan gradualmente. Estas y otras emociones difíciles se vuelven menos intensas a medida que comienza a aceptar la pérdida y comienza a avanzar con su vida. Sin embargo, si no se siente mejor con el tiempo y si su dolor está empeorando, puede ser una señal de que su dolor se ha convertido en un problema más grave, como un dolor complicado o una depresión mayor. Esta es una complicación en el duelo. Cuando la tristeza de perder a alguien que ama nunca desaparece por completo, pero no debe seguir siendo el centro de su vida. Si el dolor de la pérdida es tan constante y severo que le impide reanudar su vida, puede estar sufriendo una afección conocida como dolor complicado. El dolor complicado es como estar atrapado en un intenso estado de duelo. Puede tener problemas para aceptar la muerte, mucho después de que haya ocurrido o estar tan preocupado con la persona que murió que interrumpe su rutina diaria y socava sus otras relaciones. Los síntomas de duelo complicado incluyen intenso anhelo por su ser querido fallecido, pensamientos o imágenes intrusivas de su ser querido, negación de la muerte o sensación de incredulidad, imaginando que tu ser querido está vivo, buscando a su ser querido fallecido en lugares familiares, evitar cosas que le recuerden a su ser querido, ira o amargura extrema por su pérdida, sentir que la vida está vacía o sin sentido, si la muerte de su ser querido fue repentina, violenta o extremadamente estresante o perturbadora. El dolor complicado puede manifestarse como un trauma psicológico. Si su pérdida lo ha dejado sintiéndose impotente y luchando con emociones, recuerdos y ansiedad perturbadoras que no desaparecerán, es posible que haya quedado traumatizado, pero con la guía correcta puede hacer cambios hacia la sanidad y seguir con su vida. La diferencia entre la pena y la depresión, el luto y la depresión, es saber distinguir entre el dolor y la depresión clínica, que es algo que no es fácil, ya que comparten muchos sentimientos similares, pero hay manera de notar la diferencia. Por ejemplo, recuerde que el dolor puede ser como una montaña rusa. Implica una amplia variedad de emociones y una combinación de días buenos con días malos. Incluso cuando esté en medio del proceso del duelo, seguirá teniendo momentos de placer o felicidad. Con la depresión, por otro lado, los sentimientos de vacío y desesperación son constantes. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Otros síntomas que sugieren depresión
y no solo dolor, incluyen intenso y penetrante sentimiento de culpa, pensamientos de suicidio o una preocupación por morir, sentimientos de desesperanza o inutilidad, habla lenta y movimientos corporales lentos, incapacidad para funcionar en el hogar, el trabajo o la escuela, ver o oír cosas que no están allí. Busque ayuda inmediatamente. Pero recuerden la diferencia entre que he compartido con ustedes a manera breve sobre el dolor que no desaparece y se intensifica. Hay que tomar cuidado con eso, el duelo complicado. ¿Okay? Mateo capítulo 5:4 nos dice que bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Nosotros los creyentes sabemos que la muerte no es el final. La muerte es el tiempo de transición o un pasadizo a la verdadera vida que nos espera al otro lado. Apocalipsis 21:4 nos dice que nuestro Señor Jesucristo enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque han pasado las primeras cosas. Él hace todo nuevo. Bendito sea el Señor por esa promesa. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También el Salmo 147:3 vemos la preocupación personal de Dios. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Termino mencionando a Job, un personaje que se escribió un libro en la Biblia, Job, como alguien que tuvo pérdidas fatales. Sus hijos, su casa, su ganado, todo lo que tenía lo perdió y pasó por un proceso de sufrimiento y duelo cuestionando por qué sucedía lo que sucedía. Lo interesante es que cuando se presentan sus amigos, todos ellos les dan ideas erróneas o tenían una falsa creencia acerca de cómo Dios trabajaba. Es interesante leer sus discursos porque muchas veces reflejan nuestras malas o falsas ideas. Pero cuando llegamos al capítulo 38, Dios responde. Y Dios no les da a Job una respuesta del por qué estaba sufriendo o pasando por esas pérdidas y el dolor. Pero Dios simplemente le dice a Job que confíe en él, en lo que, como la manera como Dios le responde, porque Dios es sabio y Él entiende mejor el panorama que nosotros y debemos de confiar en Él en medio de la pérdida, la angustia, el dolor, porque no se trata de mí, sino de lo que Él está haciendo a mi alrededor. Confiar en Dios. Quizás yo nunca tenga la respuesta al porqué de mi dolor. Sabemos que la muerte es parte de nuestra naturaleza, todos vamos a morir. Pero debemos de confiar en Dios, que Él es sabio y Él sabe por qué suceden las cosas. La mejor manera de lidiar con el dolor y la pérdida es descansando en Dios, quien se preocupa por nosotros, que busca para nuestra sanidad y recuperación. Él es el que sana a los quebrantados y venda sus heridas. Que el Señor los bendiga.